Ñande Yarome lleva Ñandebe, entonces Ñeme Hangua llegó Ñondie. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás, querido? Bien, Goyo, y para nuestra calificada audiencia de todos los sábados en este espacio de trabajo radial, también la invitación a que nos acompañe y el deseo de que se encuentren todos muy bien, ¿verdad? Porque eso es fundamental, sentirnos bien, ¿verdad? Física, emocional y mentalmente, y mental y espiritualmente también, para que podamos ser unos hijos realizados de Dios, y eso Dios quiere para nosotros. Así es. Gracias también, Juan Manuel, en los controles. Y entonces, ñañe, por una pesa, ñande estilo tuya y tepe, dándole gracias a Dios, diciendo: y Dios nuestro, que has enviado tu Hijo como luz del mundo, derrama los dones de tu Espíritu sobre tu iglesia peregrina en el Paraguay, para que en este año del lecado, como los discípulos de Emaús, todos los bautizados, después de escuchar tu palabra y compartir el pan, anunciemos a Cristo y seamos activos cooperadores en la construcción de tu reino. Evangelizando los ambientes familiares y sociales, políticos y económicos, educativos y culturales, y que el ejemplo y la intercesión de nuestra Madre María Santísima y de su esposo San José nos animen a vivir los valores de la escucha y el perdón, la justicia y la paz, la verdad y, sobre todo, el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Y así, hermanos, con la bendición ya de nuestro Señor, de Yararupide, y lleguemos a un programa más, hoy sábado 20 de enero del 2024, edición número 1102. 1102 veces ya estamos, entonces, ya estuvimos y estamos por esta radio y con nuestra amable audiencia que nos acompaña, nos sostiene, nos apuntala con la aceptación de muchos de los programas que emitimos juntos y con ellos, por supuesto, y eso nos hace sentir bien a nosotros. Y desde el primer día, Agustín, seguramente te acordás, no acá, pero acá también y ya en otros medios, hemos dicho que nosotros recibimos con complacencia la corrección fraterna. Indudablemente. Y hemos dicho una y mil veces, no vamos a hacer como otros programas que dicen, Hanan de Gustaino, cambiar de dial. Cambiar de dial. No. O si no, tres ojos. No. Y no todas las veces, por supuesto. Eso es parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Pues imagínense, amable audiencia, y Goyo y todos, ¿verdad? Imagínense si todos estuviésemos de acuerdo en todos nuestros pensamientos, nuestro decir, nuestro actuar. Entonces el mundo no hubiese evolucionado. Justamente las contrapartidas de ideas, de pensamiento y de acciones hace justamente que es el motor, el ingrediente, la gasolina, podríamos decir, del desarrollo humano y social. Y sobre todo, Agustín, no seríamos libres. No hubiésemos sido libres, no. Porque no tendríamos la capacidad de opción, de elegir. Porque viviríamos uniformizados. Exactamente, no tendríamos la opción de elegir esto o aquello, porque no iba a haber diferencia, discordancia, podríamos decir, ¿verdad? Eso también, justamente, esto pues es una ley de la madre naturaleza, y la madre naturaleza es obra de Dios, y en ella misma está insertada la sabiduría, amba épico la sabiduría, y cuál está tirimba epio na haniri, porque se está tapizado con la facultad de estudiar, y por eso es sabio. Tendrá muchos conocimientos académicos, ¿verdad? Pero no es sabio. La sabiduría, podríamos decir que es indudablemente que conocimiento, pero más nos viene, vamos a decir, como una inspiración divina, y en donde podríamos aceptar y decir que todo el conocimiento nuestro nos sirve para que podamos usarlo en su exacta dimensión, en el momento preciso y con los temas que ameritan hacerlo y que aparece día a día y momento a momento en nuestra vida.
Por eso se dice que la sabiduría es diferente del conocimiento, porque muchos de nuestros padres y abuelos no tenían conocimientos, pero eran sabios. Eran sabios. ¿De dónde le vino? Sí, porque la sabiduría no es solamente conocer, sino saber comportarse en el reino animal del cual nosotros somos parte, en la interrelación. Va esa payagüero guatapona banañandere kobe, alleva. Pues sí, solamente que no tenemos nomás en general demasiado, y yo entre ellos, ¿verdad?, conocimiento, porque muchas veces las palabras que pronunciamos creemos que son sinónimos de anda upesi. Entonces sabiduría es también conocimiento, pero sobre todo esa yomina tapisa coherente en día de ahí coape y vaginaco informaciones sabias que nos envían también por los medios masivos de comunicación. Dice así: la sabiduría es justamente la capacidad de juicio, de afirmar o negar ciertas realidades, ciertas cosas, ciertas ideas, a juicio, de discriminar, diferenciar, ¿verdad? Uno del otro, el bien y del mal, por ejemplo, lo bueno y lo malo, y de obtener conclusiones convenientes. A raíz de este proceso, entonces, tenemos conclusiones convenientes. Y ponaba, conocimiento, sin embargo, simplemente se limita a acumular, ahí está, a acumular información, ya sea que se la utilice o no adecuadamente. Veja entonces, conocimiento simplemente es acumulación de informaciones en diversas maneras y por diversos medios. Puede ser, ¿verdad?, a través de un estudio sistemático, yendo a la escuela, al colegio, a la facultad y otros enseres de conocimiento, mientras que el otro es una capacidad que tenemos, ¿verdad?, y que está inserta en nuestra naturaleza también, indudablemente que es también conocimiento, pero el conocimiento no engloba a la sabiduría, mientras que la sabiduría engloba al conocimiento. Sí. Bueno, sí, les invitamos a las personas que quieran, porque es curioso, no tenemos así lluvia de llamado, de entrada y compañía, pero después la gente se reporta, seguramente por una cuestión de prudencia también. Sí, no. A lo mejor protegiéndonos a nosotros, ¿verdad? Quiero pensar del lado bueno, pero nosotros no estamos acá pensando en cuidarnos las espaldas, porque no tenemos esa dificultad. Porque nosotros acá, como desde el primer día, dijimos que íbamos a intentar un poco tener una visión diferente de lo que tienen los medios de comunicación, que generalmente son, y no me parece mal, ¿verdad?, están ahí para decir lo que tienen que decir o lo que le dicen que tienen que decir o informar. Pero este programa, a pesar de nuestras limitaciones humanas, intenta modificar nuestro sistema, nuestro estilo de vida. Comenzando por nosotros mismos. Siempre ya Eva upeaba. Y entonces, en ese sentido, le damos gracias por tantos años a las personas que nos siguen hasta ahora, ¿verdad? Porque después ellos se reportan y también nos llaman a la corrección fraterna. La otra vez, por ejemplo, alguien me dijo, llegó en tu siempre, pero entendían de cangüero y treína. Pero eso es cierto, ahora se te dice, pues tengo ya 71 años, también las de cangüero abuelos. Y bueno. No, y lo que pasa es que nosotros podríamos decir en este programa, y estamos dos cangüeros entonces, porque casi estamos en el mismo nivel e ideas, vamos a decir, nosotros realmente estamos convencidos, tenemos convicción de cómo hacer un programa de esta naturaleza. No estamos acá con ganas de lisonjear, ¿verdad?, a nadie. A Bepe Orendo a Adulaico, a Vecinoro, las cosas como tiene que ser, con todo su pelaje, con todo lo bueno y malo que puede tener. Porque nosotros nos señalamos, no decimos a alguien,
Nos señalamos personas. Nos señalamos personas, pero señalamos conductas. Las conductas, los defectos, los males. Y así dice, verá, haz el bien sin mirar a quién. Y generalmente señalamos los males, los milagros, pero no señalamos el santo. Y una cosa que siempre te digo, Agustín, y me permito compartir con la audiencia, es que muchas veces nosotros estamos de acuerdo sin ponernos previamente de acuerdo. Quiere decir que hay una fluidez de pensamientos realmente que no sé. Yo le llamo eso un poquitito providencia divina, ¿sí? ¿Verdad? Porque muchas veces venimos acá y sin haber acordado programas o temas, y nos proponemos los temas que queremos desarrollar, y me decís vos, sí, yo también estaba pensando en eso. Bueno, allá, haga todo eso entonces, y realmente pareciera que hay una confluencia. El propio Yeyoto Página dice confluencia, dos ríos que se encuentran, que confluyen en un mismo lugar. Y nosotros de alguna manera muchas veces somos y hacemos así. No sé si porque somos los dos cangüeros del mismo nivel o somos buenos en el mismo nivel. Pero lo cierto es así, esa es la experiencia que compartimos un poco con la audiencia del por qué muchas veces algunos dirán, pero con ámbico no hay teoría en desacuerdo nunca. Sí, estamos muchas veces en desacuerdo, pero en las cosas esenciales y fundamentales de las ideas, del pensamiento que queremos transmitir, de las enseñanzas, siempre estamos de acuerdo porque hay una sola verdad, y no Goyo tiene su verdad y yo tengo mi verdad y los demás tengan su verdad. No, eso sería un relativismo salvaje, y no, eso nosotros no estamos en favor del relativismo, porque es una doctrina malsana que está propagado y es justamente para quitar un poco ese sentido de responsabilidad de las acciones del hombre. Así es. Bueno, haciendo esta aclaración nomás, porque la audiencia también se renueva. Hay gente que está con nosotros 15 años ya, ¿verdad? Y desde en otras radios también, pero entonces decimos esto porque se van acoplando. ¿Y cómo eso sabemos? Porque en la misa, seguramente a vos también te pasó, de alguien que no le conoce, le solemos escuchar. Bueno, pero en fin, no, porque para que diga también sus impresiones, ¿verdad? Si quiere o quiere aportar algo, inclusive le invitamos a alguien, claro, si tiene algo que decir y que es de interés general. Sí, de interés general, y que, bueno, es un espacio abierto, es una tribuna abierta que nuestra parroquia posibilitó, vamos a decir, a sus miembros comunitarios para que pueda justamente expresar y enriquecer y también evangelizar, enseñar a los demás y como también aprender. Si es que en IU, nuestra parroquia, nosotros como parroquianos, como feligreses, tenemos un gran privilegio de que esta congregación del Verbo Divino tenga este medio que no todos pueden tener, porque tiene un elevadísimo costo. Oye, pagáginala por el servicio, por lo menos de consumo de energía, porque energía no nos da gratis. Hay gente que solventa estos gastos para que nosotros podamos venir a compartir con ustedes ciertos temas de reflexión, mis queridos hermanos. Sí. Esto no se mueve así por el aire nomás. No. Todo tiene un costo. Bueno, todo tiene un costo. Bueno, entonces, la de previa. Y antes de iniciar el tema que queremos abordar con ustedes, mis calificados y amables oyentes, yo hoy quiero recordar un poquito y mucho, ¿por qué no decirlo?, a todos los seres queridos que han partido de este mundo y que han pasado a la otra dimensión, porque nosotros los cristianos creemos en esto, y no es que creemos por simple creer, por convicción de que, sino porque hubo ejemplos, muestras claras de que realmente existe la resurrección y existe una dimensión diferente de vida del cristiano, que es
la vida eterna. Y eso, ¿quién es el testigo que nos enseñó eso? El mismo Jesucristo. Él vivió, tuvo pasión, muerte y resucitó. Gente información. De manera que nosotros los cristianos somos los únicos y calificados seres humanos que tenemos un título, un distintivo, vamos a decir, una muerte diferente de los otros que no creen en esto. Por eso, hoy justamente se me prendió esto en la mente y decir que me gustaría que podamos hacer y recordar a todos nuestros conocidos y no conocidos, ¿verdad? Y como en este caso recién al bajar ahí del coche acá frente a la radio, la señora vecina acá, una señora, ¿cómo se dice? Muy piadosa también. Piadosa, muy humana, generosa. Ella nos rápidamente nos compartió una experiencia de dolor, vamos a decir, de su familia, que anteayer por ahí nomás falleció una nenita que sufría hace años, dice, de un dolor y se volvió incurable. Y como dijo ella, ayer ella descansó, porque dice que sufría mucho y con eso sufrían mucho todos sus familiares. Sus padres dice que quedaron, por supuesto, destrozados. Cuando una persona joven, una niña joven, un niño de corta edad fallece, pareciera que se nos ha quitado el futuro y la esperanza de que pudiese ser alguien y pudiese ser grande para nosotros. Pero ella dijo, hemos rezado bastante en familia, primero por el alma, ¿verdad?, de la niña y también por sus padres, por nosotros que nos hemos quedado acá, para que Dios también le envíe esa tranquilidad interior, espiritual, y dice que así realmente se produjo. Por eso hago este comentario de cuán importante es que recemos los unos por los otros, ayepa, sí, por la tranquilidad, por la paz, por una vida feliz, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y no somos nosotros las que lo vamos a hacer, ¿verdad?, sino hagamos también nuestra parte, por supuesto, en relacionarnos bien con ellos, pero es Dios quien realmente de alguna manera, de alguna medida, hará ese paso que nosotros no podemos hacer. Jaopea herera Agustín. Ese minte se puede usar cámara llama Nóramo do Payo Pepe la ñan de vida. Tenemos dos destinos, nos guste o nos disguste. Ya güero viajando, ya güero viaje, porque lo que es y lo que no es incompetente. Dicho muy sabio. Lo que es y lo que no es. No se puede cambiar eso. Si a mí me interesa o no me gusta o no creo, eso no cambia nada. Nos vamos a condenar o nos vamos al cielo. Punto. Por más que haya un decreto ley que diga que los burros tengan ala y que vuelen, nunca se va a producir. No. Entonces, por eso simplemente, lo que es, y lo que no es, no va a ser nunca por esfuerzo que hagas. Sí. Pues eso es parte de nuestra naturaleza, o parte de la realidad que tenemos y que está en este mundo, y que no es fruto de nuestra creación. ¿Sabes por qué me vino esto a la mente? Porque en una oportunidad, aquí en un grupo de padres, alguien dijo que Dios es tan misericordioso y no hay peor mentira que las medias verdades, aunque yo no pienso que él dijo por querer decir, ¿verdad? Por su propia pecunia, vamos a decir, sí, iniciativa. Y porque quería poner. No, Dios es tan bueno que no va a permitir que nadie de sus hijos se condenen. Pero aquí hay una contradicción. Es verdad en la primera parte, Dios es tan bueno, pero no es él el que va a condenarnos, sino cada uno de nosotros por no hacer lo que tenía que hacer cuando tuvimos oportunidad. Claro, en el paraíso Adán y Eva, no es Dios el culpable de que Adán haya pecado. Sí. Él fue desobediente. Él mismo. Entonces está muy arraigada este pensamiento. No, ya potija, ahora ya potimos opama. Opama le llaman de cuerpo, llaman de alma, llaman de materia.
Y además, alma no. Pasamos nuevamente al origen del cual vinimos. De polvo eres y en polvo te convertirás. Pero hay un juicio, y eso dice Ñandeyara. Y ahí no hay abogado que va a chicanear y le va a comprar al juez. No, señor. Juzgado de Palacio de Justicia. Quien tiene más plata es el que tiene la verdad. Pero eso no nos tiene que llevar a hacer lo que tenemos que hacer por temor. No. A que lleguinte. Tiene que ser por convicción. Exactamente. Vea la Iyetupúa. Y eso no aparece, no aprendemos así de la noche al día, sino es el esfuerzo de toda una vida de conocimientos y de puesta en práctica de los conocimientos así como son. Verá, sin que sea chicaneado, por decirlo, o desvirtuado por intereses personales, grupales o políticas o sociales, ¿verdad? Sino simplemente que seamos honestos con nosotros mismos y con la realidad. Antes de venir a la radio, seguramente vos también viste la televisión. En alguna parte... ¿Qué manda esa vez la sí, por un lado ya puedo poner porque, basura. Hablando de basura, en varias calles, pero esta, en Villa de Elisa, en plena ciudad, sobre el asfalto, las basuras. Y estamos diciendo todos los días y escuchando en la radio, en la televisión, por donde quiera que estés escuchando, que limpiemos nuestros patios. Y porque por el dengue y por toda esa... Bueno, ¿y entonces qué? Nuestra ciudadanía, el ciudadano paraguayo, no es malo, pero es inculto. No tiene civilidad. ¿Verdad? No sabe vivir, no tiene civilidad. Estás señalando realmente que no sabe vivir entre los demás ni para con los demás. Diría el profesor Sacundino, somos un país cívicamente chato. Es esa eyomina, porque enano, pigmeo somos. Así, esos son los términos que él usaba justamente al referirse a la civilidad del ciudadano paraguayo. La conducta ya a nosotros nos da igual. No. Si no anda ya pues, yo creo que el ser humano, para aprender, también se aprende, y yo me sigo con esa escuela, que muchas veces el aprendizaje debe entrar también a fuerza. Sí. No se puede, ¿verdad?, solamente rogar o exponer ideas maravillosas, porque el hombre por naturaleza misma tiene el mal en sí también, y eso presenta resistencia. El demonio no quiere que vos seas bueno. Él está luchando también para engrosar, vamos a decir, el número de su ejército, para luchar contra el bien. Y por eso justamente muchas veces nosotros, yo creo que la educación en la familia tiene que ser acompañada por la firmeza de los padres. Que el sí sea sí en San Pablo lleva. Y que el no sea no. Anite de sí en el año convertirse en no. Que el blanco sea siempre blanco. Y que el negro sea siempre negro. Y que no se conviertan en gris. Ese es un color indefinido, podríamos decir. Va ese pedan de Ramongo usebeti gato pardismo pionda ayubeina. Anda entender lleguemos y catuico esa gato pardismo. Que no es y no que es. No, es que o es más o menos ya va te copia más o menos por ahí. Morisco vaina. Oigo va callar pesa guaje. Oigo va callar pesa guajina. Entendía es un semo, o sea, soy gris. Oye, la naturaleza de o colaboras en 10. ¿Por qué? Por su naturaleza, ¿verdad? Por haberse, vamos a decir, cruzado con otros animales de diferentes colores, con la misma especie, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, de Eustavio la tema nepotismo. Y yo creo que es un tema muy actual, porque está permeabilizando ya en el chupe hoy que pupucungo en todas las instituciones, tanto estatales como regionales, refiriendo a eso en nuestras municipalidades, en nuestro gobierno acá, ¿verdad? En la gobernación,
y muchas otras instituciones menores, ¿verdad? Está esto como el pan de cada día. Se ha reemplazado, vamos a decir, los principios, las normativas, las leyes que deberían, porque nosotros los hombres, para poder entendernos y vivir en armonía, nos hemos organizado en instituciones. Va la institucionalmente ya procede en Olomita. ¿Qué significa? De que procedamos según una serie de normativas, de recomendaciones, de principios que nos lleve justamente a un objetivo común, y para que todos nos esforcemos y estiremos el carro en la misma medida y podamos llegar a la consecución del objetivo de la institución o de la ciudadanía o del gobierno, en este caso de nuestro país. El nepotismo, una forma muy peculiar de nuestros oyentes, la gran mayoría, ¿qué es? La nepotismo, ¿qué es esto? Yo no sé si vos crees que muchos de nosotros no sabemos, ¿verdad? Y muchos sabrán. Yo creo que exactamente, ¿verdad? Como una definición académica, a lo mejor muchos no sabemos, ¿verdad? Pero entendemos y sabemos sus consecuencias, ¿eh? Sabemos qué es y en qué consiste. Ahí tenés que el diccionario de la Real Academia Española señala el nepotismo como qué. Nepotismo, dice acá, señala al nepotismo como una medida, en Duque, de preferencia que algunos le otorgan a parientes para las concesiones o empleos públicos. Preferencia, entonces. La preferencia consanguínea, de parentesco, o de amiguismo, o de cuatismo, de cuate. Esa es la ley que se impone ante cualquier principio y reglamentaciones que se ha hecho para evitar justamente este tipo de procedimiento. Porque ahí en eso que estás diciendo hay una serie de pecados. En primer lugar, la injusticia, ¿verdad? En segundo lugar, la avaricia, seguramente, ¿verdad? Sí. Porque o le haces el favor a tu pariente, a tu amigo, por algo o para algo, o en contraposición de algo, qué sé yo, no sé por qué. Y entonces hay una injusticia, porque si yo entro porque mi hermano, mi papá, mi pariente, mi compadre es el capo que resuelve la inscripción de un nuevo empleado en alguna institución, yo entro, y vos que tenés capacidad, que te esforzaste, no entras. Y esto ¿por qué estamos tocando este tema? Porque es algo muy reciente y algo muy pertinente. Se está con este nuevo gobierno, ¿verdad? Nacional, gubernamental y municipal, y en las instituciones públicas diversas en el ámbito educativo, esto está a la orden del día, y es lo que prima, y así se va desplazando a las mentes lúcidas y capaces, y se pone a personas muchas veces incapaces, como puede ser también capaces, sí, pero donde no prima justamente la capacidad, muchas veces es la que decide para que esta persona esté en tal o cual cargo. Sí. Eso que hace, este mal que se llama nepotismo, es un cáncer. ¿Por qué un cáncer? Un mal que se incrusta en nuestras instituciones, en los procedimientos institucionales, y que de a poco le va debilitando. ¿En qué sentido? En no justamente obrar como se debe, sino lo hace según intereses personales, grupales,
y no realmente según los intereses de la mayoría, en este caso cuando es el gobierno principal de la mayoría de la nación, del país. Dijiste algo que me llamó la atención al inicio. Cuando alguien entra a un cargo porque es idóneo. Sí, eso es otra cosa. Porque es idóneo. Pero aún así. Sí. No, porque aquí hay una pequeña trampa, o puede haber una pequeña trampa. No, cuando esta persona es competente, está capacitada, entonces entra. Pero igual puede ser, o sea, ese puede ser un juguito, un caramelito para endulzar un poco la trampa nomás. Peor es ignorante como yo, ahí entra, pero no porque tiene capacidad académica nomás va a entrar. No, señor. Él tiene que demostrar su capacidad económica y su capacidad, vamos a decir, de gerenciamiento en ciertos cargos en los cuales él declara que es capaz, es idóneo, ¿verdad? Porque muchos realmente tienen una papeleta, como es muy común hoy en día. Hoy en día lo que vale son las papeletas. Vos no te vas en un concurso. Nadie se va a demostrar realmente lo que dice ser él en su certificado, en su certificado concedido, ¿verdad?, sobre cierta disciplina. Sino hoy, ¿quién tema? Era como se da por sabido pórtepe, cuando que no es así. Debe realmente él demostrar su eficiencia, ¿verdad?, en lo que la papeleta le garantiza o dice que él es. Y por eso muchas veces nuestros fracasos, nuestras instituciones no pueden obrar bien. Estamos enfermos de este cáncer grande, terrible, que es justamente el nepotismo. Peteimba asinde baiva, hoy incrustado la añana institución, gracias a los mandamases, a los que tienen poder de decisión, y los hombres justamente electos incapaces, si es que pean y pone ahí ya comina en cuenta y que ya elegido ver la mapa o sambujita la ñandere cobe con ñanenetame o alguna de nuestras instituciones educativas y demás cosas, realmente podamos pensar muy bien y que en los lugares que lo van a representarnos estén realmente personas capaces, personas preparadas en todo sentido, personas honestas. Upeala y pona ya recogina. Entonces, siguiendo con esto, el diccionario de Real Academia Española nos dice así, claramente entonces que nepotismo es una medida de preferencia. Es una preferencia que alguien que tiene poder de decisión para ciertos lugares, entonces sobre algunas personas, que puede ser su pariente, su hijo, su sobrino, su hermano, su esposa, su nuera, como está ocurriendo hoy en día. Está ocurriendo acá en el Alto Paraná, en muchas instituciones nuestras. En estos días fue motivo de escándalo que una justamente diputada, si mal no recuerdo, le puso a su hijo en un lugar, ya digo, como consejero. ¿Qué va a aconsejar? Nada a nadie. ¿Cómo este pobre chico no va a poder aconsejar a su madre, por ejemplo, porque tiene menos conocimiento? Bueno, esto ocurre en Asunción, la misma cosa. Señalamos aquí el punto, el pecado. Apenas ya más página, hoy en estos días, un escándalo realmente, y la ciudadanía ya no se calla más. Mira, algunos tuvieron, vamos a decir, interpretaron bien y renunciaron, pero muchos otros siguen mamando, como dice Mabel Refel, despectivamente, de las tetas del Estado y de nuestros salarios, de nuestros aportes como contribuyente. Y eso no puede ser. Es usar entonces, nepotismo es usar un cargo para instalar a familiares o amigos en cargos, empleos o darles otras clases de favores al margen del principio de mérito y capacidad. Ahí está. Mérito es coande, capacidad. Es decir, Cañijape, a escondidas, cuando no con escalofriante caradurez, con un feroz todo hasta ni nada esa piringo y cuay, a una vez cañi la periodista cuay por no oye reporteaje y cuay o disparango, digamos,
Senado o disparar la periodista. ¿Por qué? Porque los periodistas con sus preguntas le desnudan. O ella o pío, podríamos decir, ¿verdad? Porque no tienen un fundamento para sostener el nombramiento de algunos de los asesores, entre comillas, o de los funcionarios que están ahí y ganando jugosos salarios a costa del pueblo, de la miseria en que vivimos nosotros, el pueblo. Acá dice, la ley, pone que 5.295 de nuestra Constitución Nacional, prohíbe el nepotismo, o sea, la concesión de lugares o de cargos o de trabajo para gente de nuestra cercanía. Puede ser, pero tiene que tener mérito y capacidad para merecer realmente un cargo de servicio público, sobre todo. El artículo 1 en la ley 5.295 y en el artículo 1 prohíbe el nepotismo. Cuando una persona, y consiste en lo siguiente, cuando una persona facultada para nombrar o contratar en cargos públicos realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, himena, concubino o parientes, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública. Todo está regulado. De ley la icarema, sino de pocare. Los que deciden tienen un pocaré y cato, ¿verdad? Oñendereza nunca. El artículo 2 o 2, el presidente y vicepresidente, senadores y diputados, ministros de la Corte, quedan impedidos, queda impedido dicatui o yapó, sin embargo, ¿cuál o yapó en la cual? Oñe opone totalmente a lo que dice la ley. Impedidos de nombrar, contratar en cargos o empleos públicos a cónyuges, concubinos y parientes, comprendidos hasta el 4º grado de consanguinidad. Igual de calcula. En el primer grado, pero ahorita ya en el primer grado nos hace. El artículo 3. El que realizare nombramiento o contratación de servicios en contravención a lo dispuesto en la ley será sancionado con medidas de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta 5 años y la nulidad del acto jurídico. Ahí claro, no dañan de ley, ahí pone interismo. Y ahí está, cuando yo escuché a Mabel Renfeld y decirle a un alto funcionario del Senado que nombró a su hijo ahí como uno de los funcionarios, y le recordó este artículo justamente. Nemandu apareco abaginandeje ishue y catucuajare perdés en investidura, le dice. Puedes perder tu investidura y ser sometido a juicio político por esta acción tuya. Al día siguiente, cuando haya renuncia a Cámara y cargo. ¿Por qué? Porque realmente puede, si la ciudadanía presiona y si los otros partidos políticos que forman parte del gobierno o no formen parte las organizaciones sociales, presionarse, puede alcanzarle esta sanción. Preguntó, dice el periodista Inaki Garay, un periodista, ¿qué clase de gente nos gobierna? Esta es una pregunta para todos nosotros y todos tenemos que hacer también nosotros. Inaki Garay es un periodista español. Un periodista español, ahí está, y pon entonces completamente con información. Hace poco cambiamos de gobierno, esto para nosotros mismos. Hace poco, no, hace meses nomás. Pero seguimos sin gobierno. ¿Por qué sin gobierno? Están los representantes, ¿verdad? Pero no gobernando. No ya puedo la o ya puedo ganar, dice la gobierno y no gobernar. Porque el ego, dice, su propio orgullo, su propio yo, de sus señorías, está por encima de los problemas e intereses del país, ¿sí? Como tenundemos a escuela in interese, a cual portaba a cual contea, jamás ve por mengueta, a no interesáis su la ya neneta hoy contevea, la conciudadano cuera hoy contevea. Hoy están cerca del pacto y mañana se rompen negociaciones.
o proceder de acuerdo a sus sentimientos y a la mitad y acá esté o la jalañande da la ley, sino cada uno según lo que le dice sus pensamientos o sus sentimientos o lo que necesitan. Pero lamentablemente la imagen ya no solo es dentro del país, o sea, con situación está permeabilizando el mundo entero. Nosotros podemos ser mejor y podemos ser calificados como un país modelo incluso en muchas cosas. Y la amenaza de una repetición de las elecciones cada vez se cierne más sobre el horizonte. O sea, esto se está volviendo casi como el pan de cada día. Y en las elecciones no se recuerda a la gente de que fue sometido por tal o cual gobierno a la miseria y que muchas veces ni sus hijos y sus parientes no pueden más ni trabajar ni ganarse el pan de cada día, mucho menos estudiar ni ocupar cargos que se merecen para el cual se ha preparado. Eso que está diciendo me hizo pensar, esto mismo me hizo pensar, ¿cómo es que nosotros no salimos a las calles para contrarrestar estas conductas, así como nos vamos a la calle por el Guiroreí del partido de fútbol? O nos vamos a la cancha, sí. O nos vamos a la cancha en Ñañona y no, ya Yocutú. ¿Y por qué? Y yo creo que te voy a dar la respuesta que a mi parecer es: el paraguayo se mueve y actúa simplemente por pasión y no por la razón. Sí, señor. Actúa por la pasión. Cualquiera o fanatizar su ve o poscola y cabichu iraitire, que es justamente su ignorancia, su falta total de civismo, y él sale a enfrentar y a causar mal a cualquiera. Entonces, esa es la respuesta que yo te doy. El paraguayo actúa más por su pasión, por la pasión que se le enciende en cualquier momento, y cualquiera lo hace, que por la razón. Sí, no. Ahora nomás me acuerdo de un evento que esta mañana pasé. En ciertos lugares donde hay casas de comercio, supermercados y compañía, las personas ocupan totalmente la vereda y vos no podés caminar. Porque los vehículos, los camiones que descargan están al costado. Entonces te obligan a bajarte al asfalto. ¿Y quién se calienta? ¿Quién hace nada? Nadie. Y los pocos que podemos hacer algo, por lo menos reclamar, somos tachados de ignorantes, de cualquier cosa. ¿Para qué te metes con una municipalidad? O sea, este es un país que necesita un lavado de cerebro rápidamente. A nivel nacional. Sí, ¿por qué? Porque no tenemos civismo en José Cundino Núñez. Sí, no tenemos. La civilidad anda Yarecoy, Pateco indio. Va, esa para allá procede a Yecopona jamás. O yo apuitepe. Que ahí se la civismo. Sí. Pero hay también, aparte de eso, una sinvergüencía, digo yo, porque muchos de los delincuentes que hacen su fechoría, por ejemplo, en la vía pública, conductores, motociclistas de compañía, que hacen lo que quieren y la autoridad no está ahí ni ahí luego, pero cuando cruzan al otro lado no van a hacer lo que hacen acá. Entonces hay también un grado de sinvergüencía. Hay un grado de sinvergüencía tanto de ambos lados, el ciudadano que no cumple con las leyes y de las instituciones que nos hacen cumplir. Porque si vos sos un sinvergüenza, sos un desajustado, y por eso lo voy a infringir la ley, tiene que haber alguien que te recuerde o que te ponga en el molde o en el riel por el cual tenés que andar si querés vivir dentro de la civilidad. Pero no pasa nada. Yo le pregunté a alguien que vino recién de la Argentina hace unos días y se escandalizó así por esto así. Yo me tengo algún despistado en Andrés ahí, pues. Y yo le pregunté, ¿y esto ocurre en Argentina? No, me dice. Acá en Argentina no va a haber a una familia toda en la moto que pasa frente a un policía y la policía mira por otro lado. Bolilla, no. No. Vengo, pues jaina pues areja atención a jaina de su familia ni. Amo o el barrio calle bema.
Aishante con el reflejo de la luz del otro que venía detrás, una moto en el cual iba el papá conduciendo delante, tenía a su chico, y Cupepe te imita cuña, y pues en Vireco, 4 personas, y un viejo criminal, no era nada por llevarle, no tenía una sola luz. Bueno, ¿te imaginas eso? Después va y comía la iñacame, no tiene luego nada. Y si tiene algo y no piensa, es doblemente peor. Entonces nos falta, bueno, algunas veces, el otro día le estaba escuchando a un periodista que es muy estronista y tiene razón en algunas partes. Cuando la ley no se cumple, porque somos demasiado laxos, demasiado peneni, no digo que seamos dictadores, pero si fallas, amigo, tiene que pagar. Tiene que pagar. Sí, señor. Y eso nos falta. Nos falta. Y sabes que mucha falta. Más me duele luego en el fondo del alma, cuando la gente estúpidamente dice, como justificando, Paraguay pecoñeme, como si fuera que este país es el basurero. De los malos, de los badulaques, de los imbéciles, sí. De la falta de civismo, de los malos. País del mundo. No, entonces nosotros somos un país realmente respetable, teníamos que haber sido. Nosotros estamos ensuciando el rostro de nuestro país con nuestra conducta. ¿Sí? Bueno, sigo leyendo. ¿Por qué los medios masivos de comunicación, como la más importante porque que nosotros, ¿verdad? Que vos y yo, ¿por qué no se ocupan de esto? Pero como una campaña, no eventualmente la televisión, la red, ¿por qué no dicen? Yo no entiendo realmente. Son, con su silencio, son cómplices. La televisión y todos los medios masivos de comunicación son cómplices de este desastre, de este infierno en el cual vivimos en el Paraguay, en todos los sentidos. Mira, ellos son cómplices directos. Al callarse, su silencio es el grito más alto justamente de invitar al desorden a todos los ciudadanos de este infeliz país, porque lo hacemos nosotros, no es el país infeliz. Claro. Y nosotros como ciudadanos también tenemos nuestra culpa al callarnos para no ser cangüero. Quienes nos decimos decentes, ¿verdad? Porque si te es indiferente que al salir de la iglesia o del supermercado o donde sea, o te vas simplemente por la calle y ves que frente a vos cruza toda una familia en la moto y vos no decís nada porque crees que te van a decir, ¿a vos qué te importa? ¿Por qué no le parece, hermano? Tu familia está en peligro, aunque vos conduzcas, para más sin cajona, conduzca con prudencia, alguien te puede chocar ¿y qué? Nadie dice nada, hermano. Y por más que digas, te van a decir, porque su ignorancia va a aflorar ahí y va a demostrar su terrible ignorancia cívica. De piumama, ahí con deñi molestarse el que, de a lo mejor con armado de la Entonces, este país nuestro es un país justamente de muchos idiotas y pocos lúcidos. Eso es lo que quiero decir y lo digo con mucha razón y me hago responsable de eso. Muchos idiotas, y lo peor que los idiotas están justamente en los cargos, en los lugares públicos y en los lugares que tienen poder de decisión, que podría haber revertido este maldito caos en el cual vivimos en este país, y nosotros lo hacemos. Bueno, seguimos. La altura cívica y moral de ciertos representantes, ahí está, ya en el representante, vea, es bastante baja, para no decir que no tiene nada, por no decirlo bajísima. Esto en grado superlativo, bajísimo. Son inconscientes, no son conscientes, porque ser consciente es justamente saber dar, es saber las consecuencias que puede tener una acción tuya o de los otros. Sabemos también que hay buenos y malos amigos, que la amistad es un tesoro, ¿cierto? La amistad es un tesoro. Por eso en la Biblia justamente recuerdo, quien tiene encuentra un tesoro y se lo guarda celosamente, y compara justamente al amigo como el mejor tesoro. Pero hay un modo que nos ayuda a ganar cargos, éxito o dinero, pirapiré, en perjuicio de los demás, mediante el cuateroope o mediante mi apá y mi amá, o si no, trato apuá, famoso trato apuá benayahashupe, ya es de la ley. Entonces, angiru shendu ajina, tapisha, orendu, hay que tú me pejendu, ni a transmitimi o yo puedo pesada, ni yo se combo,
parece que las instituciones, colegio, municipalidad, gobernación, en general sufren nomás luego de desidia, del vaivai y del pocaé tan ñanembae. O sea, desidia ver y no hacer nada, desentenderse. Es imbotable. Es triste realmente. No es conmigo, andas interesado. Y lo peor es que esta desidia y esta dejadez, este desentendimiento, ¿sabés qué? Está radicado, fuertemente enraizado en nuestros representantes y directores, incluso de muchas instituciones educativas, sí, en donde hace primar muchas veces, como dijimos, y ahí se practica y está el nepotismo. Se dejan de calificar o de premiar a los alumnos calificados, y esto es una cosa reciente. Anoche nomás la municipalidad hizo un acto emblemático, ¿verdad?, de alto nivel para significar y calificar y premiar a los jóvenes sobresalientes. Oye, pues que hotel super moderno, de gran demostración, un acto cultural, y entregando las menciones de honor, que es un botón de oro, y también los dio 3 millones de guaraníes como una pequeña ayuda económica a los jóvenes ingresantes y que están luchando y gastando sus padres por algún cursillo para ingresar en algunas de las carreras universitarias. Felicitaciones a la institución, a la administración municipal de Ciudad del Este, ¿verdad?, a cuya cabeza se encuentra el joven intendente Prieto. Miguel Prieto. Él estuvo personalmente con sus asesores, sus colaboradores, haciendo. Y lo más triste es lo siguiente, y voy a señalar esto, que algunas instituciones, y voy a decir por qué no, el centro de estudiantes, el centro educativo acá, el educativo acá del regional, no mandó el listado completo de 8 alumnos calificados con medalla de oro en el momento en que yo asistí en el acto de graduación. Había 8 chicos merecedores, vamos a decir, que merecieron mención de honor y tuvieron medalla de oro de la institución. Simplemente enviaron dos nombres. ¿Y eso qué es lo que se puede decir de esta gente? Unos desmemoriados, unos discriminadores, y es triste cuando en la misma institución y a la cabeza de la institución estén sentados personas de esta naturaleza. Para ellos, desde este espacio de trabajo, que a lo mejor no sé si va a escuchar o no escuchar, pero sea como sea, para los que me escuchen, sepan, y si toca la oportunidad, decirles de que dejen de ser discriminativos y le den el espacio a los estudiantes en la medida del esfuerzo que ellos pusieron para merecer tal o cual nota en la institución. Hasta aquí nomás. Si es que vos sos director de colegio, con esto ya nos vamos a la pausa. Te pregunto, ¿y vos vas a decir lo que los alumnos hacen fuera del colegio no es mi problema si está ahí cerca? No, señor. ¿Sí o no? Esa es una equivocación muy grande. Claro. ¿Verdad? La institución tiene sus atribuciones y mucho más allá de sus límites de sus murallas, físico, sí, más allá de sus murallas. Sí, el profesor, el maestro, no es solamente profesor o maestro dentro de la institución o dentro del aula. Yo no puedo más decir y alguna maestra. No sé de dónde le vino estas cosas, ¿verdad? Porque el maestro realmente es aquel que no tiene vacaciones, el maestro, ¿verdad? No se le limita, no se le marca espacio. Es dentro del aula, dentro de la institución y fuera de la institución también. Bueno, ese es el maestro, pero como hay pocos maestros, hay muchos profesores. ¿Tú sabes la diferencia? No voy a arriba. Bueno, Juan Manuel, contigo porque mucho ya nos plagueamos. Madre de mi Señor.